Buenas tardes, colegas. Hoy vamos a tratar un tema que para mí, y en particular para muchos otros especialistas, tiene una influencia determinante en lo que es la fuerza explosiva. Y nos referimos a lo que es la coordinación, es decir, los reflejos que tienen que ver en lo que es la ejecución de los movimientos de fuerza rápida, fuerza explosiva, en particular ejercicios que son de alta complejidad, como lo es el jerk, o sea, el envión desde el pecho, que como habíamos comentado anteriormente, es un ejercicio donde se cometen muchos fallos, o sea, se invalida el movimiento de envión en general, y es el ejercicio en el cual se determina regularmente el éxito de una competencia de gran envergadura. Nos referimos a olimpiadas, a campeonatos mundiales. El sistema nervioso central tiene una participación directa en la fuerza explosiva. Recordemos, los movimientos explosivos no se piensan, son automatizados. Pero este automatismo conlleva un proceso de adaptación que regularmente es muy específico. Vamos a tomar o poner un poco de ejemplo en esto. Veamos. Esta es la relación entre lo que es la extensión o la coordinación entre la partida refleja de las piernas, en este caso, y los brazos. Desde hace muchos años, cuando estaba de profesor en el Fajardo, en aquella época, era un poquitico más serio los programas de formación del especialista, y se exigía que los muchachos no era solo que dominaran la parte teórica, sino que en la práctica debían levantar determinados pesos según su peso corporal. Es decir, que no era solo hacer el movimiento de una forma muy académica, muy bonita, y sin embargo, cuando le aumentaba un poquito el peso, enseguida se rompía todo ese, se dañaba la estructura. Y notaba desde aquellos tiempos que había un reflejo que bastante complicado entre los alumnos, y era que, y en particular en este ejercicio, en el hierro, desde el pecho, en que se hace una extensión y al mismo tiempo una flexión de pierna, o a la inversa, extensión de pierna y flexión de brazo. Y era bien difícil, muchachos, pero al pasar el tiempo terminaban, y como había la exigencia de que tenían que levantar determinado peso, mejoraban ese acto reflejo, y más aún incluso aprovechaban, hacían los movimientos mucho más rápido. Es decir, desde hace muchos años, estoy hablando de los años 1970, 71, cuando estaba de profesor, ya había notado esto. Más tarde, ya en el curso de la formación mía como investigador, también traté el problema de la actividad nerviosa superior, y llegamos a la conclusión de que no hay una aplicación adecuada de fuerza explosiva ni estabilización de la técnica si no hay un buen desarrollo del sistema nervioso central, básicamente en lo que son los reflejos superiores. Hay reflejos más centrales, como por ejemplo estos reflejos de una pierna en la otra, que son reflejos innatos, que se van perfeccionando con el cabo del tiempo, incluso van desapareciendo un poco esa estructura y haciéndosela muy automatizada. Pero recuerdo, como el levantamiento de pesas es un deporte donde los extremos del esfuerzo, el estrés es tan grande, se rompe esa estructura y vuelve a exigir estructuras nuevas. Y entonces están los reflejos estos polisinápticos bien presentes. Hay muchas investigaciones y algunas de ellas detallaremos con más particularidad. ¿Esto qué implica? Que hay ejercicios, reitero, como el jerk, donde muchas de las acciones de los ejercicios que no se completan no son por un problema de fuerza explosiva. Es un problema de que no se puede aplicar el potencial de fuerza. Y aquí vamos a tener presentes dos términos. Cuando en el argot de fuerza, fuerza máxima, nos referimos a ejercicios que son de poca complejidad. Por ejemplo, la cuclilla o el squat, el peso muerto o despegue, la fuerza acostada o prone press, son ejercicios que no son de alta complejidad, y ahí más el organismo, o sea, el potencial muscular se refleja con mucha más facilidad. Pero cuando es fuerza explosiva, como en el caso del arranque o el envión, ya ahí no es solo el problema del potencial de fuerza del músculo. Entonces hay que hacer los movimientos en un periodo de tiempo muy corto, los sinápticos
los movimientos se hacen en contracciones por debajo de una décima, incluso encontrado de 0.04 segundos en atletas de alto nivel, y entonces hace que este automatismo, esta coordinación sea perfecta para poder aplicar ese potencial de fuerza. Entonces aquí es cuando hablamos de nuestro concepto de lo que es fuerza explosiva ante este tipo de ejercicio. Cuando hablamos de fuerza máxima, estamos refiriéndonos básicamente a ejercicios de no complejidad, como hablamos, reiteramos, el squat, la cuclilla, fuerza acostada y demás. Y cuando hablamos de fuerza de resistencia, también puede ser la cuclilla o el squat, pero hacerlo la cantidad de veces, repetirlo tantas veces, hasta que se rompe lo que es la velocidad de movimiento. O sea, comienza a romperse la estructura y entonces allá marcamos, bueno, el punto para determinar la fuerza de resistencia está a ese nivel. El video que vemos que demostrado con antelación, es evidente que la ejecución de movimientos es totalmente atípica, un poco rara. Y queremos analizarla un poco más a detalle. Aquí es donde terminó el movimiento, es decir, que en el orden de fuerza, los dos brazos llegaron a extenderse. Esto es un plano superior. Pero cuando con el momento de fijar el movimiento, vemos que ya comienza a tener una distorsión en lo que es el movimiento, la acción del brazo derecho y el brazo izquierdo. Tanto así que veamos ustedes aquí, es imposible. O sea, se desploma el movimiento, no hay frenaje en el movimiento por cuanto no hay una coordinación entre el momento final con el que deben de concluir ambos brazos. Y vamos un poco más al detalle. Esta es la parte de la relación entre la pierna, el brazo y la parte derecha y la parte izquierda. Vean este detalle bien interesante. Tanto la pierna como los brazos la pierna está en el aire, está suspendida, mientras que esta está apoyada. La mitad del cuerpo, es decir, la actividad de coordinación a nivel superior no está definiendo o no está acorde a lo que se necesita en la ejecución del movimiento. Esto es un detalle bien interesante. Es tan interesante como los entrenadores debemos de conocer esto sobre la manifestación de la fuerza. O sea, cómo es que se realiza el movimiento si la culminación es por un problema que vemos aquí. La fuerza tiene fuerza suficiente para ejecutar el movimiento. Sin embargo, no puede sostenerlo, no puede terminar el ejercicio. ¿A consecuencia de qué? A un problema de coordinación, básicamente. No un problema de fuerza, incluso de fuerza estática. Esto asegura de por qué hay que, reitero, prestarle atención especial a la ejecución de los movimientos. Esto no es nada nuevo. Desde hace muchos años en los equipos nacionales de Cuba, cuando se viajaba, se entrenaba, había en la época de la década de los 80, habían cámaras de video para no solo ver el movimiento, sino analizar el movimiento después. Actualmente es mucho más fácil, con el propio teléfono se puede hacer. Sin embargo, reitero, las competencias de pesa adolecen de este tipo de análisis post-movimiento o durante el proceso de entrenamiento para ir evaluando cómo es la ejecución del movimiento. Yo a veces me quedo un poquitico sorprendido. Utilizan cámaras y sistemas para dar las características del movimiento, pero no analizar las causas de los movimientos. Son dos cosas totalmente distintas. Y determinante el analizar más las causas de qué cosa es lo que se provoca, de qué es lo que se ve. En este tipo de error puede provocar consecuencias muy graves en la vida deportiva. Estos errores ya vimos ya en la práctica desde la etapa de profesor dando clases de cómo preparar especialistas. Me percaté de este fenómeno, pero también me percaté de que es fácil de corregir si realizamos los movimientos que tengan que influir en lo que es el perfeccionamiento del sistema de la coordinación del sistema nervioso central. ¿Qué ejercicio se puede utilizar? Bueno, ejercicios en los que exija un mecanismo de extensión y flexión inversa entre pierna y brazo. Los lanzamientos son bien importantes en esto. Hacer los ejercicios con kettlebell, con mancuernas, son determinantes. Tengo la experiencia de hace bien poco. Una deportista, ya un poco de nivel, el entrenador me pidió mi sugerencia de qué estaba pasando con el jerk,
que ella tenía muy buena cuclilla, todo estaba muy bien, pero sin embargo fallaba. Me percaté que el problema estaba en precisamente un problema de coordinación. Reitero, no es que la deportista no tenga capacidad, es que los pesos máximos hacen que se rompa la estructura. Hay una inervación total, que se rompe la estructura muscular. Es como volver a empezar a caminar, por cuanto las exigencias son distintas. Bueno, esa muchacha mejoró su récord de envión de 104, lo llevó a 107 kilogramos. No fue por un problema mágico ni nada. ¿Y en qué momento trabajar eso? Eso se trabaja básicamente en las etapas generales, pero en particular en lo que es la etapa ya de entrada al periodo competitivo, porque hablamos de que la fuerza explosiva depende básicamente de esta estructura del movimiento, del dominio de lo que es la actividad refleja a llegar al automatismo, pero de manera coordinada, de manera superior, tanto miembros, entre miembros como las partes del cuerpo, demás. Con esto le quiero decir que otra recomendación práctica, muchos entrenadores, la deportista, no, pero ¿qué me pasó? Porque el peso no me pesa, estoy bien. Dice, no, en competencia, vamos a subirle el peso porque eso está muy fácil. Y entonces lo que están haciendo es subrayando el error, o sea, fortaleciendo el error. Y esto es una de las causas por las cuales deportistas o muchachos de gran talento se alejan del deporte competitivo, porque se rompe la estructura y viene entonces lo que es la aparición del fracaso, y lo que se automatiza, se refuerza precisamente estos errores que se cometen producto de que no se ha automatizado, no se han aplicado los ejercicios adecuados para el desarrollo y perfeccionamiento de la actividad refleja superior. Muchas gracias.